Un cordial saludo, profesor Rangel. Mi nombre es Rubén Darío Parra Ruiz y en esta ocasión me dispongo a sustentar el tema que nos fue asignado, transporte a través de la membrana. Esta es la tercera parte de los videos que anteriormente expusieron mis compañeros de grupo Adrián Molina y Gustavo Adolfo Barrios. En este video se hará énfasis en el transporte a través de la membrana, ya que en los videos anteriores se hizo énfasis en la estructura y características de la membrana plasmática de células eucarióticas y células procarióticas. ¿Qué se entiende por transporte? El transporte es entendido como la difusión de sustancias de un espacio extracelular a un espacio intracelular por medio de una membrana que es permeable a ciertas sustancias y impermeable a otras sustancias. Tipos de transporte. Existen diferentes tipos de transporte para el traslado de sustancias en la membrana. Estos corresponden a los siguientes. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el transporte de sustancias en el cual existe un transporte a favor de un gradiente de concentración y sin un gasto energético. Transporte activo es aquel que va en contra de un gradiente de concentración y por ende propicia un gasto energético. Existen otros tipos de transporte, los cuales inducen a que la célula expulse o tome sustancias de su medio. Estos son la endocitosis y la exocitosis. Para comprender mejor el proceso en el cual se lleva a cabo el transporte de sustancias en la membrana, es necesario conocer varios conceptos primordiales. Uno de ellos es el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es concebido como el flujo de sustancias que están en mayor proporción en un lado de la membrana hacia el lugar donde están estas sustancias pero en menor concentración. Esto cumpliendo una ley de la entropía, dado que en un sistema determinado, en este caso las dos regiones de la membrana, siempre el sistema estará en desequilibrio, pero tenderá a tener un equilibrio, es decir, a tener igual número de sustancias en ambos lados de la membrana. Un ejemplo claro es el del azúcar disuelto en agua. En un momento de tiempo determinado, las partículas del azúcar se mueven de forma aleatoria, pero al pasar X tiempo, este movimiento aleatorio se juntará. Esto se lleva a cabo debido a que los movimientos aleatorios que no conducen a ninguna dirección se juntan y crean un movimiento direccional entre todas las partículas, moviéndose hacia los campos donde no están concentradas. Proteínas implicadas en la transportación. Existen diferentes proteínas las cuales tienen funciones específicas dentro de la membrana para la transportación de ciertas sustancias. Estas son proteínas transportadoras, proteínas de canal, uniportadoras, sinportadoras, antiportadoras y acuaporinas. Transporte pasivo. El transporte pasivo se divide en dos tipos de transporte: difusión facilitada y difusión simple. La difusión facilitada, como su nombre lo indica, es facilitada por un conjunto de proteínas, las cuales integran un sistema de transporte de entrada y salida de sustancias. La difusión simple, como su nombre lo indica, difunden simplemente las moléculas. La forma es simple debido a que la membrana es permeable para ciertas partículas. Proteínas transportadoras y de canales. Esta es la figura o aproximación o figura teórica de las proteínas que están implicadas en la transportación de sustancias. Las proteínas transportadoras se diferencian de las proteínas de canales en que éstas generan cierta atracción con la sustancia a la cual van a transportar, cambiando de forma y ingresando la partícula. En el caso de las proteínas de canales, estas tienen una forma la cual se catalogan como transmembrana, es decir, que traspasan la membrana teniendo una parte
hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofílica es la que está en contacto con el agua y la parte hidrofóbica es la que se encuentra dentro de las colas de los fosfolípidos. Las proteínas transmembrana tienen diferentes funciones y por medio de estas funciones se catalogan las proteínas en uniportadora, sinportadora y antiportadora. Las proteínas uniportadoras transportan sustancias en una sola dirección. Las proteínas importadoras transportan dos sustancias en una sola dirección. Las proteínas antiportadoras transportan dos sustancias en diferentes direcciones. Aquaporinas. El transporte de moléculas de agua a través de la membrana tiene un nombre y ese nombre es ósmosis. Esta ósmosis se da gracias a ciertas proteínas. Su nombre es aquaporina, las cuales tienen una configuración hélice alfa y se denominan como tetraméricas. Se denominan así porque se estructuran en 4 partes dentro de la membrana plasmática, las cuales presentan 4 poros. Estos poros están constituidos por aminoácidos hidrofílicos, los cuales sus grupos funcionales, especialmente los hidrógenos dispuestos en ellos, interactúan con los oxígenos de las moléculas de agua, alineándolas en filas indias de 10 moléculas cada uno y, por atracción de cargas, las conducen hacia adentro de la célula. Difusión simple. Habíamos analizado que era una difusión simple en la que la membrana plasmática se comportaba como permeable, pero solamente para ciertas moléculas. Las moléculas que pueden difundir a través de este medio son aquellas que actúan bajo un gradiente de concentración, es decir, a favor de una cantidad mayor en cierto espacio que de una cantidad menor en un espacio determinado. Pueden difundir por este medio moléculas gaseosas como el oxígeno y el dióxido de carbono, además de moléculas no polares y pequeñas. ¿Por qué no pueden difundir moléculas con polaridad como iones? El funcionamiento o el principio básico de esto, el fundamento químico de esto, es que los iones presentan carga. Al interactuar los iones, en este caso el catión sodio, con la cabeza del fosfolípido, estaría interactuando con la distribución atómica de este, el cual está integrada por colina, grupo fosfato y glicerol, los cuales tienen presencia de átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno generan cierta atracción por diferencia de carga con el sodio, lo cual genera una atracción que no permite que éste avance hacia el interior de la célula. Difusión facilitada. Habíamos dicho que era aquella difusión que estaba dada por una serie de proteínas y que siempre se da a favor de un gradiente de concentración. Un ejemplo de difusión facilitada es la difusión de la glucosa. La glucosa entra dentro de la célula a favor de un gradiente de concentración. En este caso, la glucosa entra por medio de la proteína transportadora GLUN1, en la cual la glucosa yace sobre la proteína y es transportada gracias al movimiento generado por su gradiente de concentración, cambiando la forma de la proteína, y así entra la glucosa hacia dentro de la célula. Cabe destacar que cuando la glucosa entra dentro de la célula, experimenta un cambio químico, es decir, al entrar la glucosa dentro de la célula es captada por una enzima llamada quinasa, la cual agrega grupo fosfato a esta y la transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es diferente químicamente a la glucosa en el exterior de la célula, por lo tanto se mantiene el desequilibrio entre las concentraciones en el exterior y en el interior, favoreciendo la entrada de glucosa. Transporte activo. El transporte activo es aquel, habíamos mencionado, que iba en contra de un gradiente de concentración y con un gasto energético. Uno de los casos particulares de transporte activo es el de la bomba sodio-potasio.
El principio de funcionamiento de la bomba sodio-potasio es el transporte de 3 partículas de sodio hacia el exterior de la célula y la entrada de 2 partículas de potasio dentro de la célula. Esto causa como tal que, sabiendo que una célula presenta una cantidad de iones menor en su interior de la célula que la cantidad de iones en el exterior de la célula. Sabiendo esto, la carga que presenta en el interior de la célula es negativa con respecto a la cantidad iónica que tiene la célula en su exterior. Al saber esto, hay que indicar también que existe una desproporcionalidad, obviamente, entre los iones que entran de sodio y los iones que salen de sodio y los iones que entran de potasio. Por lo tanto, existe más sodio fuera de la célula que potasio dentro de la célula. Con esto, al haber más carga iónica fuera de la célula y menor carga iónica dentro de la célula, se crea un gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico genera como tal energía que es aprovechable para otros procesos de transporte dentro de la célula. El principio de funcionamiento de la bomba sodio-potasio es el siguiente. Tres iones de sodio se unen a los puntos dispuestos para el transporte en la proteína, mientras que una partícula de ATP, adenín trifosfato, libera un fosfato a la partícula o a la proteína, haciendo que ésta cambie su configuración y así libera las tres partículas de sodio hacia el exterior. En el instante en que la proteína tiene esta configuración abierta, las tres partículas de potasio, los 3 iones de potasio, se anclan en los puntos específicos para su transporte. En ese momento, el fosfato se retira de la proteína, haciendo que esta proteína cambie su configuración y así, por ese movimiento, entran los potasios dentro de la célula. Cotransporte. Muchas sustancias se entran o salen de las células, es decir, experimentan un transporte con ayuda del transporte de otras partículas, es decir, existe un cotransporte. En este caso vemos el ejemplo del cotransporte de la glucosa por medio del transporte del sodio a favor de su gradiente de concentración. Habíamos dicho que la célula presenta una carga iónica negativa con respecto a la carga de iones en su exterior, pero en este caso particular el sodio está disponiéndose a entrar dentro de la célula, por lo tanto está a favor de su gradiente de concentración. Pero este gradiente de concentración, este movimiento, es aprovechado por la glucosa. También habíamos dicho que la glucosa siempre se mantenía un desequilibrio con respecto a las concentraciones fuera de la célula y dentro de la célula, pero en este caso particular la concentración de la glucosa es mayor en el interior de la célula que en el exterior de la célula. Por tanto, estaría yendo en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, para su difusión tiene que acoplarse a un cotransporte, es decir, aprovechar el gradiente de concentración del sodio para poder entrar. En este caso se unen las partículas, los iones de sodio en sus puntos específicos para su transporte y las moléculas de glucosa se anclan a uno de estos puntos dispuestos para su transporte. El resultado es que tanto las moléculas de sodio como las de glucosa entran por igual dentro de la célula. Endocitosis. La endocitosis está dividida en fagocitosis y pinocitosis, también en fagocitosis mediada por receptores, y son procesos en los que la célula toma partículas y las adhiere dentro de sí y también la libera. En este caso haré énfasis en fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis viene del sinónimo células comiendo. Literalmente, la célula
en primera instancia su membrana interactúa con la partícula a la cual va a fagocitar. En segunda instancia se forma una vacuola la cual contiene la partícula a la cual ingirió. En tercera instancia, esta partícula como tal es atacada por lisosomas, los cuales liberan una carga enzimática dentro de ella para digerirla. La fagocitosis es propia de las células inmunológicas y células que forman parte del sistema inmunológico, como lo son los fagocitos. En este ejemplo vemos que la célula ha fagocitado bacterias y se disponen lisosomas para su degradación. Pinocitosis. La pinocitosis viene del sinónimo células bebiendo. Como tal, se divide en dos procesos. En el primer proceso, la célula, por medio de sus microvellosidades, absorbe partículas líquidas. En un segundo instante, estas partículas son dispuestas en vesículas, las cuales se van liberando dentro del citosol de la célula. Exocitosis. La exocitosis es el proceso en el cual la célula libera sustancias, ya sean desechos, hormonas o cualquier proteína sintetizada en su interior. Parte de tres procesos. El primer proceso, una vesícula con la carga que va a exportar se acerca a la membrana plasmática. En segunda instancia, esta vesícula hace contacto con la membrana plasmática. En tercera instancia, es liberada la carga que ésta posee. Podría decirse que la exocitosis es el proceso mediante el cual no solo se liberan sustancias, sino también se enriquece la membrana plasmática, ya que las vesículas tienen una gran carga en su estructura de fosfolípidos. La ósmosis. La ósmosis, como habíamos dicho antes, es el proceso mediante el cual se difunde el agua en el interior de la célula o sale fuera de ella. La ósmosis parte de tres procesos. El primero, un proceso isotónico o una célula está en un ambiente isotónico cuando la cantidad de agua en su interior es igual a la cantidad de agua en su exterior. Una célula se encuentra en un ambiente hipertónico cuando existe un mayor flujo de agua saliendo de la célula que el que entra a la célula. Por tanto, la célula se marchita y tiende a morir. Una célula se encuentra en un estado, una disolución hipotónica cuando la cantidad de agua que entra hacia la célula es mayor que la que sale. Por lo tanto, la célula se hincha y tiende a estallar. Bueno, profesor, esta es mi exposición. Espero la haya sido de su agrado y espero críticas constructivas respecto a ella. Muchas gracias por la atención.